Quisiera. Bueno, hace algunos años empezamos con una carga en el corazón al ver la realidad que estamos viviendo. Adelante, por favor. Al ver la realidad que estamos viviendo en nuestro país, y yo diría que en América Latina. Es una carga legítima con datos. Hay cifras crudas, hay datos duros que son incómodos y a veces se usan nada más para alarmar, y somos un poquito amarillistas en México, nos gusta esto de hacer escándalo y luego no dar soluciones. La realidad es que sí hay cifras inquietantes respecto a la niñez y la juventud en México. Sí nos duele eso, pero más allá del dolor que provoca índices de embarazos adolescentes, de trata de niños, de niñas. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, sabían esto, pero hace 2 años yo leí un dato oficial de que México había pasado del octavo, obviamente en el transcurso de unos 8 años más o menos, del octavo al primer lugar en producción de pornografía infantil. México, por lo menos hace 2 años, tenía el primer lugar mundial de producción de pornografía infantil. Ese dato a mí me inquietó bastante, me pudo. Que no es posible que con un mundo del tamaño que tenemos y nos estemos distinguiendo por esas cosas. Así es que empezó a cargarse esta situación de cómo estamos creando hijos para el futuro, y nos dimos cuenta que hay también un montón de culpas que se arrojan por todos lados. Nos gusta hablar de la crisis educativa. Algunos de ustedes son maestros, están en el medio educativo. ¿Quiénes están en el medio educativo? Levanten la mano. Bueno, entonces, ¿qué les puedo platicar a ustedes? Lo sufren todos los días, ¿no? Están ahí tratando con una generación. Yo me acuerdo haber tratado con un amigo que era maestro de secundaria, y trataba con el año así, o sea, le veía constantemente. Me acuerdo que una vez me dijo: no, ¿sabes qué, Daniel? Él ya era mayor, ya tenía sus años dando clases en secundaria. Me acuerdo que daba clases de matemáticas y dice, ¿sabes qué? Cada año los niños llegan peor. Y el año siguiente me decía lo mismo: este año llegaron peor. Y el siguiente año me decía lo mismo: este año, de veras me lo dijo como 4 años. Y yo ya sabía que el siguiente ciclo escolar me iba a decir lo mismo. Y un día me dice: ¿sabes qué? Ya no tengo el problema. Dice: ya me jubilé, no más. En verdad, él era un hombre que había dado clase en secundaria por 20 años y estaba asustado de los últimos 5 años que le tocó, que él no tiene mucho que se jubiló. Así es que yo comparto también mucha frustración, como creo que algunos de ustedes, por la parte del sistema educativo nacional, y yo diría mundial, porque tampoco, si lo comparas con otros países, que no creas que estamos tan subdesarrollados si lo comparamos con. Las cifras tampoco no nos ayudan, ya lo sé, pero lo que me refiero es que la educación en general está en una crisis, porque hemos visto cómo los sistemas educativos están colapsando por un desfase con una entrada de tecnología que los pone contra la pared. Y yo creo que los próximos años vamos a ver cómo se reinventa el modelo educativo. Bueno, eso quisiera, ¿no? Por lo menos hacia allá nos están llevando los niños. No sé si te ha pasado, pero el otro día vi un pequeñito con una tablet. Él tiene aproximadamente 2 años, y entonces iba en el carro con su abuelita, y la abuelita, para entretenerlo mientras él está amarrado con el cinturoncito en la silla en la parte de atrás, él llevaba su tablet en la mano. Y entonces él iba diciendo los números, pero ni siquiera había ido al kinder. ¿Me explico? Entonces la abuelita iba manejando y empezó a pensar: pues si venimos solos, ¿quién le está diciendo los números? Él solamente estaba siguiendo una aplicación que su mamá le había bajado a la tablet, y él ya se sabía los números, ya se sabía los colores, estaba avanzando en lo que todavía ni siquiera le habían dado a la escuela. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo para ustedes? El sistema escolar, voy a poner otros ejemplos de eso, va a enfrentarse a cambios tan grandes que creo que se estará desfasando. Por eso creo que el tema no es solamente para padres, es para maestros, es para todos los que interactuamos de una forma u otra con hijos. Yo tengo 3 hijos, mi hija está por allá, y la que hoy nos acompañó, y la verdad es que todos los días tenemos este reto de cómo conectar con ellos. Así es que de eso se trata la conferencia del día de hoy: cómo conectar con mi hijo en una generación que nos está costando cada vez más trabajo entenderla.
Quiero hablarles de un tema. Quiero hablarles de un tema que me parece muy importante y todavía muy devaluado, todavía no le damos la importancia de vida, y es el desencuentro generacional que estamos teniendo. Quiero que captes que el mundo no se mueve por una generación y los cambios generacionales son cada vez más evidentes. Nuestros especialistas, entre comillas, sociólogos por aquí y por allá, hablan de 4 generaciones activas en el mundo en este momento. Estas 4 generaciones las tienen diferentes nombres. Algunos le han llamado la generación silente, los baby boomer. La siguiente fue más conocida como la generación X. Hoy menos despectivamente le han llamado la generación de los buscadores o de los cazadores, la generación Buster, y esta que tiene tantos nombres, la generación Y, Net, Milenio, Emergente, Mosaico, quién sabe cuántos nombres. Ahora, estos rangos de edad que yo tengo allí son también un tanto subjetivos. No es lo mismo si hablamos del tema generacional en Europa que en Estados Unidos, que en México. Hay desfases, así es que, y no son matemáticas. Simplemente quiero darles una idea de cómo estamos diferentes generaciones interactuando en el mundo, y en esta interacción cómo hay desfases entre uno y otro. Así es que los silentes en México en este momento andan alrededor de los 70 años para arriba. La generación silente deja una gran marca. Ahorita hablamos de ellos. Bueno, luego tenemos a los baby boomers entre 50 y 70, y si se dan cuenta, entonces los rangos generacionales que se están manejando actualmente tienen más o menos 20 años de espacio. Así es que, repito, en Europa pueden ser unos años, en Estados Unidos otros, en América Latina más o menos manejamos estos, pero estamos hablando de un rango de más o menos de 20 años. Gente del mismo género, gente que vivió en este rango de 20 años más o menos las mismas experiencias sociales que marcaron su vida. En cierta etapa de su vida escucharon la misma música, les gustaban más o menos las mismas influencias en la televisión, a lo mejor tenían los mismos íconos sociales como héroes o antihéroes. Así es que todo esto está marcando un perfil generacional que va a durar aproximadamente 20 años. Nosotros somos dados a decir cosas como esa, ¿no? La gente de mi generación. Así es que más o menos entendemos este asunto. Tú puedes apuntarte donde andes. ¿Ya se encontraron? Ok. Quisiera decirles que somos emergentes, pero no muchos, ¿verdad? Aquí venimos por ellos más bien, pero yo creo que andamos entre Buster y para arriba. Y la verdad es que cada generación ofrece dinámicas diferentes. En el caso de la generación silente, por ejemplo, que tenemos representada ahí en una foto, un clic más por favor, tenemos esta dinámica de gente. Déjenme explicarles por qué es silentes. La palabra silente viene de silencio. También se le llama la generación S o generación del sometimiento. Es la generación que ha conectado con valores de la cosmovisión cristiana y cuyos modelo de vida está marcado por ciertas pautas muy que ahora las vemos como tradicionales. Le llamaríamos, son los líderes de la cultura tradicional, que ahora por cierto como que la extrañamos. No sé si Edgar estaba extrañándola hace rato porque nos puso a Frank Sinatra, que por ahí va para todos los de corazón silente. Pero el punto es que la generación silente tiene ciertas características. Déjame explicar algunas. Una de ellas, por ejemplo, la generación silente es una generación de pactos. Cuando hace algunos años un silente te decía vamos a hacer un trato y te doy mi palabra, le creías. Hoy si viene alguien de 30 años y te dice vamos a firmar, no es necesario que firmemos, pues los 50,000 pesos te los doy mañana, ¿no confías en mí? Entonces no es lo mismo, porque entendemos que sus códigos de valor eran diferentes en una generación que en otra. Era una generación de pactos. Pasaban 17 años en promedio en un empleo, ¿sabes? Mi generación pasa en promedio 4 años y medio en un empleo, y los que vienen seguramente tendrán una movilidad todavía mayor. Esta generación hacía compromisos a largo plazo. Los índices de divorcios, por lo tanto, eran mucho más bajos. El tiempo que pasaban en una casa y sin migración, pues, era mucho más largo.
no migraban tanto. Vamos a ver algunas de esas características después. Solamente les estoy dando una idea del perfil. Siempre que hablo de la cuestión generacional, me gusta pensar en las imágenes que tenemos en la mente. Por ejemplo, si tú ves una película de Pedro Infante y de Sara García, estás viendo a la generación silente. ¿Cómo era el hombre? Machista. Siempre dicen eso, machista. Es la idea que tenemos, ¿no? Machista, borracho, parrandero, jugador. ¿Y la mujer cómo era? Sumisa, abnegada, igualito que las de ahora, ¿a poco no? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo han cambiado los tiempos? La realidad es que las libertades, derechos de la mujer afortunadamente han mejorado mucho en 2 generaciones, pero la generación silente la tenemos con este perfil de, sí, efectivamente, los hombres por género estaba mucho más claro y marcadas las diferencias de género. Era mucho más sencillo entender por lo menos qué era ser hombre o qué era ser mujer hace 50 años. ¿Sí? Ahora pregúntenle a los hombres. No se los pregunten porque les van a decir que todo está entendido, pero en realidad aquí en nuestros adentros nos preguntamos cuáles serán mis funciones reales en el siglo XXI como hombre, porque todo se está redefiniendo en términos de género. Bueno, el asunto es que estamos hablando de la generación silente y lo que representa es este modelo que tenemos en la cabeza de una generación que tiene ciertos rasgos. Muy bien, estoy pensando en otra característica de los silentes y me gusta también pensar que además eran muy apegados a las instituciones o al institucionalismo como tal. Los silentes están pensando en términos de las grandes instituciones que conformaron la sociedad. Están pensando en términos de familia, iglesia, estado, escuela, empresa. Y estas instituciones los definían como personas y definían sus relaciones. Ahora que el institucionalismo en general, el concepto de institución está tan golpeado, los silentes es natural que se sientan como que el mundo se les está cayendo, la familia se está deshaciendo, las empresas, grandes empresas, están muriendo o no son tan fuertes como lo eran antes, etcétera. Entonces, creo que los silentes en general sienten que el mundo no está cambiando para bien. Yo mismo no estoy seguro de que esté cambiando para bien, pero en realidad ellos están sintiendo que muchas de las cosas por las cuales trabajaron y en las cuales se afianzaron por muchos años, ahora no tienen el sentido que ellos les dieron a lo largo de su vida. Ahora creo que hay muchos abuelos silentes muy preocupados por sus nietos. ¿Ustedes han visto esta dinámica en sus casas? ¿Han sentido de pronto cómo llega la abuela y te dice cosas que no deberías permitir y que por qué estás haciendo esto y que qué va a pasar con el niño? Porque en realidad él está legítimamente preocupado de que eso no pasaría en su tiempo. Es real. Yo voy en la calle con mi hija caminando por el centro de la ciudad y voy caminando por alguna calle del centro y de pronto uno pasa al lado de puestos de periódicos. El otro día estamos cruzando por una calle, estoy hablando del eje central con puestos por todos lados y de pronto me doy cuenta que está invadido de pornografía de los dos lados y yo casi quiero tapar los ojos de mi hija, ¿no? Y llevarla así, porque estoy hablando de pornografía fuerte. Yo me acuerdo que cuando yo era niño eso no estaba expuesto, ¿no? Si alguien quería comprar algo así, como que tenía que pedirlo ahí al tendero o lo que fuera por abajo. Pero ahora está abierto, sin hablar todavía de internet. Simplemente estas cosas son un shock para la generación silente. Esto es demasiado. Si a mí me parece fuerte para los pequeños, imagínense el concepto que tiene una persona de más de 70 años de lo que está pasando con la familia y con las instituciones sociales en este momento. De pronto los grandes asideros como la religión sacan casos de pederastas y hay escándalos fuertes en este sentido y dicen, bueno, ¿ahora en quién podemos confiar? El asunto es que estoy tratando de ilustrar cómo la generación silente tiene una cosmovisión que forjó cultura completa. Yo diría que ellos fueron el resultado de la conformación de una cultura que llamamos la cultura moderna y todavía les tocó a ellos, y ellos representaban el modelo tradicional dentro de esa cultura moderna. Y de pronto, frente a sus ojos, en la última etapa de su vida, esto se empieza a desmantelar.
Luego tenemos otra generación ahí que son los baby boomers. ¿Alguien recuerda cuántos años tienen en promedio? 50, 70 años, en un margen de 20 años. Así es que estamos hablando de la generación del peace and love, del rock and roll, de la psicodelia, del 68, ¿de qué más? ¿Qué música se escuchaba? Ayúdenme y confiésenlo, no se preocupen. Los Beatles, ¿qué más? Sí, así es, muy bien. Hagan catarsis, dale. Así es que tenemos a esta generación que hace mucha contracultura. Es una generación de contracultura. Ellos les han llamado la generación del sándwich porque está entre la presión del modelo tradicional de sus padres silentes y la presión de la nueva cultura que se está engendrando y de la cual muchos de ellos son artífices. Y ellos están queriendo correr al futuro, sienten que el mundo se detuvo en 1950 y en los 60 se están empujando hacia el frente. Pelearon grandes batallas, de las cuales ahora muchas de ellas nosotros disfrutamos o sufrimos, como lo quieran ver. Algunas son para dar gritos de alegría y otros de dolor, pero el caso es que mucho de esa libertad con la que hoy, de la que hoy presumimos, en realidad tiene que ver con las luchas que tuvo esta generación en la década de los 60s y los 70s. Por ejemplo, la libertad de género tiene mucho que ver con una lucha que se hizo en Estados Unidos, que por ahí les recomiendo una película que se llama Milk, así como leche. Creo que la protagonizó Sean Penn, me parece, pero habla de esta época del 60 y tantos, 70 y tantos, en donde todo el movimiento homosexual, gay, se une para buscar nuevos espacios y empiezan a buscar. Y es un caso interesante porque ellos ganan, el protagonista de la película gana un cargo en el gobierno de Estados Unidos y empieza a hacer una lucha a legitimizar, digamos, muchas de las demandas que tenían estos grupos. Entonces es interesante. Aquí en las calles de la Ciudad de México pues se peleaban otras cosas quizá, pero finalmente se peleaban. A mí me sorprende, por ejemplo, las libertades que hoy cuentan las mujeres, empezando por el voto, que tenga tan poquito tiempo. Estamos hablando de unas cuantas décadas, ni siquiera de 100 años. O sea, estamos en el año 2014 y los derechos y obligaciones de las mujeres se están estandarizando apenas en los últimos 60, 70 años. Eso es muy poco, ¿no creen? Pero esos cambios, muchos de ellos llegaron a consolidarse con la lucha de los baby boomers. Así es que los baby boomers son una generación de contracultura, son una generación de imponer esquemas, de disfrutar de esquemas nuevos o de empujarlos y después sufrirlos o disfrutarlos, como los quieran ver. Los baby boomers también son una generación mucho más enfocada en metas que los silentes. Los silentes, les dije hace un momento, son más enfocados en instituciones, pero los baby boomers son más enfocados en metas. Son una generación de busco y lo logro. Yo de pronto veo a algunos baby boomers así como que mirando con sospecha a los más chavos, a la generación emergente y de pelos parados y todos sus inventos en tribus urbanas, y los ven y qué barbaridad esa generación. Y yo digo, ya no te acuerdas, ¿verdad? Ya no te acuerdas de Avándaro y de Woodstock, y tú también fuiste pachuco, acuérdate. Porque de las 4 generaciones que estoy mencionando, si hay una que da miedo, son los baby boomers. Vaya, es una generación de empuje, es una generación que hizo historia en cuanto a cambios. Es una generación que no le dio miedo a las transiciones. Yo pienso mucho que en todo este movimiento social del 68, poquito antes, poquito después, porque no estaba pasando en México, estaba pasando en Europa, estaba pasando en América Latina, estaba pasando en Estados Unidos. Era un movimiento cultural global, estaba moviéndose el mundo con intensidad. Y pienso en eso porque hace como 10 años, ¿no? Cuando la UNAM entró en huelga, ¿se acuerdan la huelga fuerte que tuvo la UNAM, no? Y que pararon, y aquello pintaba para hacer algo grande. Y yo siempre pienso, ¿qué pasó? Había algunos maestros baby boomers empujando desde atrás, quizá alguno que otro dinosaurio todavía que se conservaba en las filas de no sé qué facultad. Ahí estaban empujando a una generación, vamos a pelear los derechos, vamos a tomar las calles, es el momento. Pero no lograron lo mismo. ¿Por qué?
porque tenían a la colita de la generación Buster enfrente, la generación X. La generación X, mi generación, no sale a las calles a demandar nada. Nosotros no somos de tomar las calles, los que tenemos entre 30 y 50 años. Si vamos a hacer una manifestación, yo dono para Greenpeace. Sí, en serio, yo dono para Greenpeace, y cuando me pongo muy solidario con una causa, busco y aprieto y doy like y digo, ánimo. No somos de los que salen y toman territorios igual. No, es un asunto generacional. Así es que empujaban a la generación Buster, vamos, salgan, la generación X, vamos a tomar. No, salieron unos 10,000 muchachos que, si los contamos con 500,000 que salían a las calles en el 68, pues nada que ver. Pero no es un asunto de apatía, es un asunto de cultura. No estamos hechos culturalmente para ese tipo de cosas. Nos criaron con un control remoto en la mano, ¿no? Ya aprendimos a usar las cosas así, mire. Y cambiamos, y vimos cómo nuestra abuelita cambiaba ¿cómo se hacían las salsas en esa cosa? El molcajete por la licuadora, ¿no? Y vimos entrar el horno de microondas. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi un horno de microondas estaba en la primaria. No se ríen de mí, pero es en serio. Literalmente pensé que era una tele. Yo llegué a la casa de mi amigo, pues nunca había visto uno. Yo estaba no sé en qué, como en sexto año de primaria. Y yo llegué a su cocina y yo vi algo que parecía una pantalla. Yo pensé que era una tele. Cuando su mamá entró, apretó el botón y se abrió la puerta. Y dije, ¡ay, está hueca! Nunca había visto pero una de estas cosas. ¿Cuántos de ustedes prendieron una computadora después de los 15 años? Hablando honestamente. ¿No era raro cómo se movía el ratón? Si uno le hacía así, quieto, así como que no lo controlabas igual. Yo ahora veo a los chavitos de 2 años, 3 años. Qué cosa. El asunto es que estoy comparando las generaciones porque quiero que entiendan que hay un desfase generacional con el cual de pronto es difícil conectar con los más jóvenes. Estamos hablando de los baby boomers. Si eres baby boomer, seguro agarraste una computadora después de los 15. No fue antes. Y entonces, cuando agarraste la computadora, no pensaste, nunca te imaginaste lo que iba a significar en el futuro para el mundo, para la comunicación, para el trabajo. No imaginábamos que íbamos a tener forzosamente una computadora en cada oficina. Recuerdo algún libro cuando era niño, también hojeándolo, de un libro educativo, pero tenía muchas ilustraciones, y decía allí, en el futuro habrá una computadora en cada casa. Y había un niño sentado frente a un monstruo que se lo imaginaban como las computadoras de aquel tiempo, ¿no? Y yo lo vi, y yo ni siquiera había visto una computadora en ese momento yo personalmente. Así es que un libro me dijera que un día iba a haber una en cada casa, yo me acuerdo haberme quedado con esa impresión de este libro siendo un niño. Y perdimos la capacidad de sorpresa con el tiempo. De pronto entramos a dinámicas de tecnología impresionantes. Y veíamos las películas de ciencia ficción y decíamos, wow, estos escritores están alucinados. Hoy nada te sorprende. Hoy ves algunas películas y dices, mañana lo inventan o lo están sacando porque ya se inventó, porque ya está en ciernes. Entonces, la generación de los baby boomers no es una generación tan ligada a la tecnología, que es a lo que quiero llegar. Es una generación que tuvo que adaptarse a la tecnología. Algunos de ustedes están aquí porque son padres baby boomers e interactúan con chicos que tienen entre 10 y 20 años. ¿Tiene sentido lo que digo? Así es que para algunos de ustedes probablemente es bastante ilógico que él quiera pasar tanto tiempo allí sentado, porque era bonito salir a jugar bote pateado y esas cosas, ¿no? Sí. Pero de pronto ahora tenemos a este chico, y pienso en este chico que es tan tecnológico, y hay un desfase con la relación que tenemos con él si somos baby boomers. Los baby boomers son muy enfocados en metas, han tenido que adaptar la tecnología, son una generación de contracultura. Este perfil nos dice entonces que son una generación diferente, pero fíjense qué curioso, no tanto a los emergentes. La generación entre 10 y 30 años, ¿saben que les han llamado los nuevos boomers? Porque varias características que tiene la generación entre 10 y 30 años las tenían los que tienen hoy entre 50 y 70.
Así es que es como una réplica de algunas cosas que no da tiempo de explicar, pero ahí están. Les llaman los nuevos boomers o los eco-boomers. En fin, luego tenemos a la generación Buster, que tiene tenemos entre 30 y 50 años. Algunos de ustedes están en ese rango también. Entonces, está padre también ser de la generación X, ¿no? Por cierto, baby boomers, niños que nacieron después de la bomba atómica, después de la Segunda Guerra Mundial, o también el boom o la explosión de nacimientos después de la Segunda Guerra Mundial. Que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un boom de nacimientos, hubo una explosión de nacimientos, como que recuperaron la confianza en el futuro los silentes y dijeron: si hay futuro, tengamos hijos. Y ahora estamos en una crisis muy interesante, porque esa generación de los baby boomers está entrando algunos ya llegando a los 70, y de ahí entrará a la recta final de su vida. ¿Eso qué significa? Que tendremos una gran cantidad de adultos mayores los próximos años. Y esa es una de las razones principales, y no la principal, porque sistemas económicos se están quebrando a nivel mundial, porque los sistemas de pensiones simplemente no aguantan lo que viene. Luego nos quejamos, ¿no? En los sindicatos nos están quitando y todo, pero si fueras de los financieros que están haciendo numeritos detrás, sabrías que ningún sistema económico, ningún gobierno ahorita aguanta el sistema de pensiones que se le viene encima con los baby boomers. Por eso nuestro país se une a la tendencia mundial de sacudirse obligaciones de personas de esa edad. Es perfectamente normal. ¿Por qué? Porque el índice de vida se está alargando, porque son personas que están menos activas, o sea, son menos productivas, entrarán en una parte menos productiva en su vida, pero alargarán sus años y serán un montón de gente de esa edad. Así es que si algunos de ustedes están interesados en poner algún negocio en los próximos años, les recomiendo que examinen el mercado de los baby boomers. En verdad, hay un mercado que se va a abrir allí. Y además tienen en México, son los que más lana tienen. ¿Sí? Van a llegar a cierta edad como diciendo: ¿y ahora en qué me gasto el dinero? Sí, están pensando: yo creo que ahora ya es tiempo que me pague un gimnasio. ¿Han conocido, por ejemplo, un gimnasio para baby boomers? ¿A quién le gusta la idea? Piénsenlo. Los próximos años habrá una generación de baby boomers que no le gusta pararse al hombre al lado del chavito de 20 que está así, y él dice ya a los 60: no, pues ni aunque trabaje todo lo que pueda. Y además ni su condición es la mía. ¿Te imaginas llegar a un gimnasio? Ya me estoy saliendo de tema, pero ¿te imaginas llegar a un gimnasio donde tengas esta dinámica de decir: me atienden a mi edad, tienen un nutriólogo que entiende la edad en la que estoy, sabe que yo no quiero ponerme como si fuera simplemente quiero mantenerme sano, que pueda tener aquí a alguien que entienda la condición en la que estoy? En fin, solamente estoy hablando de los negocios que se vienen, porque los baby boomers son una generación que va a demandar servicios los próximos años y tienen algo de recursos para eso. Y luego vamos a la generación Buster. Ya estábamos con ellos y estábamos hablando de esta generación que ya somos de los 80s, somos la generación de Friends. ¿Se acuerdan de esta serie de Amigos que pasaba ahí? No sé, no me acuerdo la cadena televisiva, pero de Warner. Bueno, y la siguen pasando, ¿no es cierto? Entonces, de pronto ver a este grupo de amigos que se sentaba en un café, ¿te diste cuenta que casi nunca salían los papás? Casi nunca salían los papás de ninguno de ellos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de Friends? Es la serie más exitosa de nuestra generación durante 10 años. Tuvo el primer lugar en 10 años. La pregunta es: ¿por qué? Porque representaba algo. Veías una generación donde nunca salían los papás, siempre estaba un grupo de 3 amigos, 3 amigas que bajaban a un cafecito por ahí, se sentaban y platicaban. Y yo creo que Starbucks le debe dinero a esa serie. Creó un concepto, creó una cultura. Antes de Friends no creo que a nadie se le hubiera ocurrido meter o por lo menos generalizar este uso de los silloncitos en los cafés, y ahora es normal. Y entonces pensamos en la generación
¿Por qué estoy sacando este tema de la generación Buster ligada a este programa? Porque hay una característica que me interesa destacar de los X o de la generación Buster, y es que somos muy relacionales. Nos gusta ser amigos, nos gusta irnos al café y tomarnos. ¿Tú qué le dices a un amigo? ¿Cuándo nos tomamos un café? Te sientas en el café. Vips Vips está siendo rico con nosotros gracias al servir y servir y servir y servir, ¿no? Pueden acabarse litros de café, pero nosotros somos buenos consumidores. Mientras haya refill de café, somos felices. Entonces ahí te puedes sentar 2, 3 horas platicando con una amiga, con un grupo de amigos, y hablan de sus problemas y hablan de sus crisis y arreglan el mundo y lo descomponen y lo vuelven a arreglar. Sales, a lo mejor no arreglaste nada realmente, pero sales diciendo: qué buen tiempo pasé. Los silentes no eran tanto de esto, los silentes eran más de la casa y hacer las relaciones en el grupo acá más íntimo o a través de las instituciones. Los baby boomers son un poco más utilitarios en términos de relaciones, son más selectivos. La generación X es más como amiga del mundo y queremos reconciliar a todos y todos vivir tranquilos y no complicarnos la vida. No somos una generación de contracultura, somos más una generación el mundo es difícil, pero adáptate. ¿Tú crees que te van a hacer caso? Que salgas a solearte todo el día en una marcha. Nada va a cambiar, tranquilo, relájate, adáptate. Y entonces somos más de pídete una pizza y préndela a la tele. No quiere decir que no tengamos sueños. Lo que quiere decir es que nuestra ruta para alcanzar nuestros sueños no es tanto por el alcance de metas como los baby boomers, sino como el trabajo y relaciones. Hacer amigos, hacer sinergias, trabajar en equipo, son cosas que nos gustan. Por ejemplo, si tienes un jefe baby boomer, él te va a decir algo como: mira, estas son las metas del mes y aquí no venimos a ser amigos, venimos a producir. En tus tiempos libres háblale a quien quiera, pero ahorita tenemos que alcanzar estas metas, ¿entiendes? Ese es un baby boomer. Y si tienes un jefe Buster, es más como las metas son muy importantes, pero se van a facilitar si hay un buen ambiente de trabajo, ¿a poco no? Así es que seamos amigos y juntos luchemos por las metas. Entonces el lenguaje parece ser diferente, y lo es porque en realidad el marco cultural lo ha sido. La generación X también es una generación que, además de ser muy relacional, es la generación de la transición. Nos tocó el cambio de todo. Como ya lo dije, pasamos del molcajete a la licuadora, pasamos del brasero a, bueno, ya era mucho, ¿verdad? De la estufa al horno de microondas. Pasamos del disco de vinilo, ¿se acuerdan del disco de vinilo? De acetato. Sí, está bien. Sí, yo también me acuerdo. Y pasamos al, ¿qué vino después? El cassette, ¿sí? Tú eres la generación que sabe cuál es la relación entre una pluma Bic y un cassette, ¿no es cierto? Exacto, todos lo hicimos. Así es. Y están arreglando ahí la cinta. Ya se arrugó, y bueno, sabemos de eso. ¿Te acuerdas de las primeras películas, no? Que eran VHS o Beta, ¿qué fue primero? Otra vez, cuando yo estaba en la primaria, un amigo me invitó a su casa y me dijo que había un aparato con el que veían las películas que pasaban en el cine, y yo me reí de él, y nos invitó como a 10 porque todos nos reímos de él, y nos sentaron allí y nos sentamos. Estábamos en 6º año de primaria y nos pusieron La Laguna Azul. Creo que empezamos mal. Lo tengo bien claro porque la segunda parte era El Exorcista, así es que me tocó La Laguna Azul, El Exorcista ya no. Pero yo me acuerdo haber estado en su casa, era en la casa de un vecino, y estábamos ahí, y estábamos frente a este aparatote que se le metía este cartucho, y entonces uno podía ver las películas. ¡Wow! Y seguimos migrando y encontramos un montón de tecnología en el camino. Y ¿sabes qué me ha hecho pensar mucho? ¿Cómo la tecnología puede cambiar y quebrar incluso compañías enteras? En mi libro de Emprendedores Emergentes hablo de este impacto de cómo las generaciones, al adaptar alguna tecnología, pueden hacer quebrar toda una industria. El asunto de la reproducción de música, por ejemplo, la música es tan importante, es un negocio, ya lo saben, de miles de millones de dólares.
Entonces estoy hablando entre conciertos, producción de discos, etcétera, videos. Entonces de pronto teníamos la misma línea de pensamiento, era toma música, grábala en algo, un objeto, y reprodúcelo con algún otro aparato. Esta era la línea, siempre graba en un objeto. Pero de pronto a alguien se le ocurrió que con este asunto del internet ya no era necesario grabarlo, se podía tener en el aire, pues, ¿sí? No lo vas a ver en un objeto. El problema era que no se podía comprimir hasta que se inventó este asunto del MP3. Entonces, este sistema que contrajo la información y quiso que cada canción se pudiera lanzar fácilmente, se pudiera poner en uno u otro lado, de pronto cautiva a Steve Jobs y mete este concepto del iPod y crea este concepto de los podcasts, que es un acrónimo de pod, otra vez con lo de iPad, iPod, y de ahí sale el nombre de podcast. Y entonces empiezan a pasar un montón de audio allí al infinito y más allá, y empieza a correr sin necesidad de grabarlo en ningún lado. No parecía tan amenazante al principio, pero de pronto se crean sitios en donde tú puedes tener la música y, oh, novedad, ya no necesitas comprar el disco, ahora puedes comprar una sola canción. Sí te pasó, ¿no? Compras todo el disco por una canción y dices, hijo, las demás están pésimas. Ahora te compras la canción que quieres y de pronto la industria del disco se ve en picada y toda la industria musical se redefine porque ahora una tecnología vino a meterse entre la generación Buster. Total que los Busters somos una generación que vio un montón de cambios. Estamos acostumbrados a los cambios. Un silente ve toda la tecnología y dice, te espero morirme antes de tener que aprender a usar todo eso. Pero un generación X, o más bien un emergente, dice, ¿cómo puedes vivir sin esto? La perspectiva es muy diferente. Entonces tenemos a estos chicos que son los que nos traen el día de hoy aquí. Esta generación, la más joven que tenemos ahora, bueno, ya hay una más, pero a ella no me voy a referir. Los que tienen entre 10 y 30 años, esto que nosotros llamamos generación emergente, podría ser llamada Y, porque es lo que sigue de la X. Acuérdense que Generación X se llamó por un libro de Douglas Coupland, una novela que se llama La Generación X, y describía esa generación, y de ahí se les dio el nombre. Ahora ya se les cambió a Generación Buster, y luego entró la generación Y o NET, Milenio, Emergente, en fin. Y estos chicos vienen a revolucionar un montón de cosas. Nos cambian el sistema en un montón de cosas. Para empezar, quiero que veas que son más de 1.900 millones de personas en el mundo en este momento, solo entre 5 y 17 años. No estoy hablando de todos los niños, estoy hablando entre 5 y 17 años, 1.900 millones de personas. El Buró Mundial de Población dice que el 50% de la población del mundo entero, más del 50, bueno, más para ser precisos, 51 punto y algo, más del 50% de la población mundial, de los 6,000 millones que somos, tienen menos de 30 años en este momento. Así es que una empresa que no esté contemplando entre sus objetivos cómo atacar esa generación, se está condenando a morir los próximos 10 años. Algunas empresas se están muriendo literalmente porque no entienden el cambio generacional. Y los cambios se tienen que hacer más rápidos porque esta generación lleva velocidad. Eso es lo que le estaba pasando a Kodak cuando no quiso implementar rápidamente el asunto de las cámaras digitales. Y de pronto estaban insistiendo en tener la película, ¿se acuerdan? Y llevar la película. Ellos habían invertido millones y millones de dólares en equipos que pudieran estar disponibles para ti, para poder imprimir una película, y de pronto les dices, ya no sirve nada de eso, es obsoleto y se va a morir en menos de 10 años. Y ellos se resisten, tratan de contener el mercado, dicen, no, nosotros vamos a aguantar. Y entran otras empresas más jóvenes con mayor movimiento y dicen, aguanta lo que quieras, con permiso. Y entonces entran a tomar el territorio que Kodak tomó. Entra Kodak desfasado con 6 años. Esos 6 años de cambio de tecnología casi le cuesta a la empresa, porque no se dieron cuenta que no es algo que puedan detener. Son 1.900 millones de personas empujando a nuevas estructuras sociales.
Así es que la conexión no es nada más en la casa, es en la empresa, es en la religión, es en el Estado, es obviamente en la escuela, en fin. Así es que en este momento más del 50% de la población ahora en México, les acabo de dar el dato a nivel mundial, pero en México tiene menos de 22 años. A nivel mundial menos de 30, pero en México estamos por debajo de la media mundial todavía. Escúchame, más del 50% de la población en México tiene menos de 22 años. Y estos chavitos vienen con otro rollo en la cabeza. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos menores de 20 años y comparten mi... ¿Qué pensaste después de que yo me quedé detenido? Comparten mi angustia. ¿Qué más pensaron? Comparte mi... ¿Ya se dieron cuenta cuál es el lema de Ventura? ¿No? Es padre ser padres. Si yo digo comparten mi dolor, hay un montón de materiales acerca de esto de tratar con esta generación. Está del nabo, es horrible, es difícil, estoy cansado, levántenme, ayúdenme, auxilio, renuncio. Pero ¿cuántos realmente piensan que sus hijos es lo mejor que les ha pasado? Esa es la filosofía Ventura. Nosotros decimos, es padre ser padre. Los mejores momentos de mi vida tienen que ver con experiencias con mis hijos. Ay, cómo duelen a veces, pero en verdad el amor nos gana. ¿Por qué son tan diferentes estos chavos? Quiero hablarles de dos mundos rápidamente. Adelante. A la izquierda, uno más, por favor, otro. A la izquierda tenemos una descripción de un mundo y a la derecha tenemos la descripción de otro mundo. Esto que tenemos a la izquierda es lo que se ha llamado el mundo moderno, con el que todos los mayores de 30 años estamos, bueno, se van a sentir identificados. Pero nuestros chavitos están más de este lado, los menores de 20 años están más identificados con eso. Esto es un cuadro que puse en un libro que publiqué hace tiempo y que me sirve mucho para entender por qué somos tan diferentes. Quiero que me acompañes con esto. ¿Qué les parece si ustedes escojan el lado? Más o menos de aquí para acá ustedes van a ser los modernos y de aquí para acá ustedes van a ser los posmodernos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Está bien? ¿Alcanzan a ver? Así es que ayúdenme leyendo la primera. ¿Contra? Ok, sigamos rápidamente. ¿Contra? Sigan. ¿Y ustedes? ¿Contra? Dale otro clic, gracias. Este es el mundo moderno, ese soy yo. Este es el mundo posmoderno, este es mi hijo. ¿Ven las diferencias? ¿Están marcadas? A mí me crean con una visión de mundo industrial y de pronto salió Avatar. ¿Vieron Avatar? ¿Quiénes eran los malos? Los del mundo industrial. Los del mundo verde y del medio ambiente conectados hacia hasta son una raza aparte y todo. Sí, son ahora espirituales y conectados con el yo y toda esta onda de cultura animista muy marcada. Ahí está, pero hay grandes diferencias. Nosotros nos acostumbramos a pensar en el pasado y el futuro. Ellos piensan en el hoy, en el aquí y ahora. ¿Seguimos? Adelante. Y entonces vamos a ver una más rápido. Vamos a ver, sigamos de este lado. ¿Contra? ¿Has ido a los estantes de Sanborns? ¿De libros? Un montón de libros sobre revolución interior. Ámate a ti mismo, reconcíliate con tu interior, perdona a todo mundo. ¿Qué está diciendo eso? Mira, el mundo no va a cambiar alrededor de ti, pero si tú cambias por dentro, eso es lo más importante. Ahora, eso no está mal, solamente te estoy diciendo que hay un cambio de paradigmas, porque a nosotros nos acostumbraron a pensar que el mundo moderno lo iba a cambiar todo. En la década de los 60 se decía, estamos llegando a la luna. Para el año 2000 habremos acabado con todas las enfermedades. Y hoy estamos preocupados por el ébola, ¿no? Entonces, esta onda de las utopías se nos fue acabando en 50 años.
Entonces seguimos, se valoraba la intimidad y ahora Big Brother, ¿no? Nos asomamos al reality show, el primer reality fuerte en México creo que fue Big Brother y era una pérdida de intimidad. Eso, ¿cómo se hubiera visto Big Brother en los años 50? ¿Me entiende? Sigamos. Y échenle ganas, modernos. Contra, ¿qué más? Piensen en el dinero. La satisfacción postergada en el mundo moderno era: no voy a comprar algo si no tengo el dinero para adquirirlo. En el mundo posmoderno es: paga ahora, recíbelo ahora y paga después. Empieza a pagar después en 3 meses y luego 6 sin intereses. ¿Sí me explico? Es decir, posterga el pago, toma la satisfacción en este momento. Eso debilita carácter. A los que van a entrar a aventura deben saber que tenemos que trabajar mucho con el carácter de nuestros hijos. Y tiene que ver con disciplina, y tiene que ver con límites, y tiene que ver con cosas que no nos gustan cuando somos niños. Y cuando somos papás, muchos papás tampoco les gusta hablar de eso. Pero esa es otra historia, ya me estoy adelantando. Sigamos. ¿Qué más? Sigamos con estos mundos en choque para irnos a otro tiempo. Contra. ¿Qué más? Contra. La metanarrativa era una explicación totalitaria de las cosas, era un pensamiento que lo englobaba todo. La metanarrativa es como la cosmovisión cristiana o como la cosmovisión musulmana o incluso como el Popol Vuh, la cosmovisión maya. Era una explicación, era una narración que explicaba todas las cosas. Las metanarrativas no tienen sentido para la mente posmoderna. Ahora nuestros chavitos no creen en metanarrativas, creen en pequeñas historias. ¿Cuál es? La suya. ¿Sí me explico? Nada es más importante. Él está a la altura de cualquier superídolo. Lo seguiremos viendo. Aquí tenemos un centralismo religioso, pero allá, así es. ¿Seguimos? Entonces, los mundos entre ellos y nosotros verdaderamente son muy diferentes. Vamos a continuar modernos. ¿Y ahora? ¿Contra? ¿Te acuerdas cuando veíamos a, ¿cómo se llamaba el de 24 horas? Gracias. Jacobo, ¿te acuerdas cuando veíamos a Jacobo Zabludowski y le creíamos todo? Decimos, wow, es que lo dijo Jacobo. Entonces era el poder del fondo del mensaje. Hoy te ponen una nota, van a compartir una nota en televisión y te meten violines, ¿no? Parece que me van a vender no sé qué cosa, ¿no? Que hay que mover el corazón. Nada más me van a dar la nota de que se inundó una casa, que hubo lluvias en un lugar, pero primero me sueltan el fondo de los violines, luego me marcan el close-up de la señora así con el agua hasta acá, luego le sacan la lágrima a Remy. Y yo, bueno, ¿me estás dando una noticia o me estás poniendo una novela? ¿Sí me explico? Ahora, no es que sea insensible, solamente los estoy ilustrando cómo está cambiando la comunicación y a lo que estamos expuestos. Entonces, antes nos daban la nota cruda. Hubo esta inundación y hubo tantos muertos y se cayeron tantas casas y aquí están unas imágenes, paz. Pero ahora mucho más interesados en la gente, en las historias personales. Entonces nos sacan todo esto y uno dice, ay, yo pude haber sido. Esto es parte de cómo se maneja la comunicación y eso tiene que ver con que hemos dejado de lado un poquito la y nos hemos concentrado más en la. Seguimos. Y ahora más. Y ahora vamos al final de estas ideas. Solamente estamos haciendo una comparación. Empresas, hablemos de empresas, ¿ok? Los que tienen negocio, les gusta este rollo del negocio. Los modernos nos dicen, y ahora prevalecen. ¿Mandaban quiénes? ¿Y ahora quiénes mandan? Los activos eran. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Quiero insistirte en algo mientras hacemos esta pausa. Tú estás aquí, tu hijo está aquí. Sigamos.
Sigan. Wow. Oh, entonces tú tienes a tu hijo plantado en esta nueva cultura y tú estás del otro lado y luego dices, ¿por qué será que no lo entiendo? Es todo un mundo diferente. Ahora, ¿por qué se dio esto? Porque pasamos de lo que llamamos el mundo moderno al mundo posmoderno, y la posmodernidad es una nueva forma de pensar y de ver la vida. Los sociólogos dicen que un cambio cultural de esta magnitud se presenta en promedio cada 300 años y se está dando delante de nosotros ahorita. Estamos pasando de los valores de la modernidad a la llamada posmodernidad. No es una moda, no es algo que va a pasar mañana, es una forma de pensamiento que ha tenido la fuerza suficiente para infiltrarse en el tejido social y redefinir nuestras estructuras. Y tampoco pasó de un día para otro. Se empezó a gestar desde la generación de los baby boomers y está culminando con la generación emergente. Entonces, los emergentes, que ya son la primera generación posmoderna en México, voltean hacia atrás, ven a los silentes y entonces, antes decíamos hay una brecha generacional, hoy digo no, hay un abismo generacional. De pronto vemos, Dios, hay cosas que yo no le enseñé, ¿dónde las viste? ¿Dónde las aprendiste? ¿Por qué eres así? Bueno, el mundo es que lo está creando, le ha dado un marco completamente diferente. Por eso es necesario hablar de cómo conectar con ese chico. Lo que hicimos en Ventura fue producir un libro solo para esto. Producimos un libro que se llama así, por eso es el motivo de esta conferencia, porque se llama Cómo conectar con ese chico. Ese es el gran lema, el gran reto que tenemos. ¿Cómo vamos a conectar con estas generaciones? Es una generación tan diferente a nosotros. Ve por favor a la transparencia número 21, por favor. Entonces pienso en esta generación y yo digo, wow, tienen cosas tan buenas. La generación emergente, según yo, es la generación con más potencial de influencia de las 4. ¿Se han dado cuenta del nivel de influencia que alcanzan tan jóvenes? Esta generación ya ganó ¿cuántos mundiales de fútbol? La sub-17. Ya ganó 2 mundiales de fútbol. Mundial de geografía, mundial de matemáticas, finalistas en robótica, en 2 ocasiones ya. Y les podría seguir la lista, mundial de béisbol, en las artes, en la tecnología, en esto. Estoy hablando de jóvenes mexicanos de esta generación, vienen pisando fuerte. En las pasadas elecciones de pronto vi, hay un cuate que iba para diputado y le vi la cara y dije, este podría ser mi hijo. Antes cuando alguien iba a diputado tenía que tener más de 50 años, ¿no? Ahora parece que para que ganen necesita tener menos de 30. Decimos, están yendo tan rápido, es una generación de influencia y viene con recursos. Un hombre que ha estado pegado a un puesto en una empresa por 20 años y apenas va a llegar al punto en el que le den el ascenso y de pronto ponen a su lado un chavito graduado al TEC de Monterrey que habla 3 idiomas, que maneja la computadora como loco, lo ponen a su lado y el jefe que ha pasado 20 años por ese puesto le pide algo y le dice, ayúdame con este trabajo, te encargo esto. Y llega el chico y hace algo increíble, se lo presenta y el otro lo ve y dice que no lo ve el jefe. Me vuela el puesto. Y todavía el otro le pregunta, ¿cómo lo ve, jefe? ¿Cómo salió? Más o menos, te falta mucho. Por dentro está diciendo, hay que tapar a este chamaco porque va a una velocidad tremenda. Es una generación de influencia. ¿Sabes? Es una generación muy segura de sí misma. ¿Has visto la seguridad con que se mueven nuestros hijos? Mi hijo tiene 16 años y saca, ya sabes, saca sus selfies acá y las sube a Facebook pero se saca cada foto que yo en mi vida me hubiera tomado. Y no estoy hablando de fotos malas, estoy hablando que saca unas fotos haciendo caras. Y yo digo, ¿por qué así esas caras? No le da pena. A mí me da pena ahora. ¿Sí? Y él hace una cara chistosa y después tiene ahí 40 likes y le gusta a la gente lo desenvuelto que es. Él es tan seguro de sí mismo en algunas cosas, se mueve con tanta libertad. En el laberinto de la soledad, Octavio Paz dice que estaba en un hotel, creo que en Oaxaca, y entonces oyó ruido en el cuarto contiguo y preguntó, ¿quién anda ahí?
porque era un cuarto de su misma habitación, y era la camarera o camarista y estaba ahí arreglando cosas y no le contestó y le dio miedo y le volvió a preguntar: ¿quién anda ahí? Y entonces ella contestó: no es nadie, soy yo. ¿Sí? Un emergente no te contesta así. Esta generación sabe quién es, sabe qué quiere, sabe a dónde va. Están siendo empresarios antes de los 30 años, ¿sí o no? Y cuando digo empresarios estoy diciendo que ya quebraron un par de empresas antes de los 30 y ya dijeron: ya le entendí, va. Son rápidos. Mark Zuckerberg, uno de los hombres más ricos del mundo en este momento, comienza Facebook a los 22 años. Y las historias no es una, o sea, yo tengo ahí registradas por lo que hacemos y tengo registradas varias de jóvenes mexicanos. Me compro una revista de emprendedores y me doy cuenta que un montón de los emprendedores ahora tienen menos de 40 años, es parte de la tendencia. Qué hermoso estar criando a una generación de tanta influencia. Y qué peligroso, y qué difícil, y qué reto. Y nosotros volteamos hacia allá y digo: estos chavos van a gobernar el mundo más rápido de lo que pensamos. Pórtense bien con ellos. ¿Ya estás ahí? Antes de irnos al café, quiero decirles entonces qué fue lo que hicimos con Ventura y luego regresaremos a un cierre más o menos rápido. Lo que nos dimos cuenta es que en medio de tantas características buenas, que son tecnológicos, que son seguros de sí mismos y todo lo que dije, también son una generación en medio de un ambiente muy conflictuado. Y estamos viendo un montón de cosas tremendas como delincuencia, bullying o trata de menores, un montón de cosas que están golpeando nuestra sociedad y que yo pienso en mis hijos. Ya no pienso tanto en mí, finalmente estoy hecho, tengo mis convicciones, sé lo que quiero, a dónde voy. Pero cuando pienso en ellos que se están formando, digo: ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde los estamos llevando? Y es allí donde nace Ventura. En medio de toda esta necesidad de crear conexiones, de crear apoyo, porque estamos viendo un mundo muy caótico. Este asunto de más delincuencia desde muy pequeños. Yo un tiempo estuve en una colonia en la que veía pasar a niños distribuidores de droga. Estoy hablando que iban en la bici y ellos iban en la bici y los veía de un lado a otro hasta que me enteré que lo que realmente eran hijos de distribuidores o sobrinos de distribuidores y los usaban para llevar los paquetitos de un lado a otro, nada más. Y su anhelo era ser como el tío que trae una troca ahí, ya saben, ¿no? Un camionetón, y decían: yo quiero ser como él y traer banda sinaloense en la camioneta, etcétera. Entonces, y de pronto estos eran sus ídolos y eran chavitos que habían empezado con esto a los 7, 8, 9 o 10 años. Y no son tampoco excepciones, son parte de una nueva cultura. Este caos no me gusta y es a donde entramos con Ventura. Así es que quiero tomarme menos de 10 minutos para decirles de qué se trata Ventura y a dónde los queremos invitar. El asunto es el siguiente, por favor, adelante, más rápido. ¿Qué es lo que nosotros creemos que podemos hacer? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Bueno, queremos ser intencionales en 4 cosas. Primero, creemos que es indispensable volver a conectar con el corazón de los chicos. Por ahí va la conferencia del día de hoy, aunque hay un montón de cosas que decir. Hay todo un libro escrito y hay muy buen material cercano que podemos estar recreándonos y usando para volver a conectar con el chico. Conectar con el chico es conectar con su corazón o mantenernos conectados con él. Todos tenemos momentos en donde sentimos que algo se quiebra en la relación. De pronto nos distanciamos o nos entristecemos, o él está haciendo algo en donde quizás yo lo discipliné mal o le dije algo que afectó o que le dolió más de la cuenta, o él no está dispuesto a ser tan sensible como debería a la autoridad que tienes como padre o como madre. En fin, y todo esto de pronto rompe vínculos que son importantes. También tenemos momentos hermosos cuando te acuestas y le vas a dormir y arropas al hijo y quizás es una plegaria con él y le acaricias la cabeza y él te ve como diciendo: este es uno de mis momentos favoritos del día. Y uno siente que está conectado y que le puede decir uno casi cualquier cosa y él se lo va a creer. ¿Cuántos les gustan esos momentos? Ay, pero crecen, ¿verdad? Y luego todo lo cuestionan.
Conectar con su corazón. La segunda cosa que queremos ayudarlos a hacer es afianzar la identidad de los chicos. La tercera cosa es modelar su carácter, y la cuarta es trazar su destino. Así es que estas son las 4 cosas que forman el modelo que trabajamos en Ventura. Es un modelo patentado que trabaja en conexión, identidad, carácter y destino. Básicamente de lo que se trata es que nosotros podamos cambiar el futuro de nuestros chicos al conectar y entrenar a los padres. Continúa, por favor. Cambiamos el futuro de nuestros chicos al conectar y entrenar a padres. El problema no está en los hijos. Tenemos que saber hacer nuestro trabajo. No quiero que se molesten por esto, pero es fácil echarle la culpa a la maestra, o al sistema, o la educación, a la colonia, a los amigos. Como dicen los mismos chavos, la neta es que son resultado de lo que tienen entre nosotros, en primer lugar. Y no hay para dónde hacerse. Si eres padre o madre, sea que estés sola o estén los dos, ellos son un reflejo, en primer lugar, de lo que somos en casa. Así es que no quisimos dedicarnos a sacar materiales para niños. Estamos dedicados a ser padres. Padres mejores producen hijos mejores. Padres que saben conectar con sus hijos, que los quieren ayudar en estas 3 áreas: identidad, carácter y destino, pueden producir mejores resultados a largo plazo. Mi frase favorita en esto es: tenemos que aprender a ser más intencionales. Y más intencionales significa que estamos decididos a hacer cosas que producen ciertos resultados, que sabemos que haciendo esto podría producir este mejor resultado. Entonces estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a trabajar en ellos. En Europa hay un movimiento llamado DINKS, que significa en español doble salario, no kids, no niños. Doble salario, no niños. La tendencia es una pareja joven, no se casa, se van a vivir juntos, comparten sueldos, los dos comparten el mismo espacio, tienen una vida como si fueran casados, aunque no lo son, es una unión libre, pero deciden no tener hijos y no casarse. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta tendencia? Pues porque es cómoda. ¿A poco no preferirías a veces haberte comprado esa televisión de no sé cuántas pulgadas en lugar de estar comprando tanto pañal? ¿Sí? Se ve más bonita y no huele mal. No kids, dobles ingresos y no niños. En Europa es un boom. Y hay un montón de familias que dicen: vámonos por la vía tranquila, ¿para qué nos complicamos con hijos? Y en Europa lo incentivan a uno, ¿no? Mira, si tienes un hijo te doy una pensión y todo. ¿Por qué? Porque el índice poblacional se está yendo en picada y el promedio de edad está subiendo. Y están diciendo: no podemos estar así, necesitamos más niños. Pero las parejas están diciendo: ¿para qué quieren a los niños? Son latosos, huelen mal, dan problemas. Pero habemos algunos que decimos: es lo mejor que me ha pasado en mi vida, y es padre ser padre. No quiero ser parte de una cultura egoísta. Supongo que a los que son maestros además les han de gustar el doble, ¿no? Pues si no te gustan los niños no pudiste haber sido maestro. Así es que decidimos trabajar en este sentido y apuntar a un modelo que nos permitiera ofrecer algo. Y creamos una empresa y decidimos ser intencionales. Creamos una empresa y decidimos sacar un producto al mercado, y decidimos que ese producto llegara a padres y madres comprometidas. Les voy a ser franco, a mí como director no me interesa tener a un montón de gente comprando Ventura nada más porque o está de moda o a ver qué sale. Me gustaría mejor tener padres que verdaderamente representan el corazón de Ventura, están dispuestos a trabajar en sus hijos y después pueden ayudar a otros padres a hacerlo mejor. El concepto de escuela para padres está manoseado y está desfasado, se quedó en el camino. Podemos hacer algo mejor de lo que se ha hecho. Y no hay muchas opciones en México. Hemos estudiado el mercado y nos hemos dado cuenta que hay grandes vacíos. Así es que decidimos hacer algo.